La narrativa del nacimiento de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, está llena de personajes judíos. Pero hay unos gentiles un poco misteriosos y que llegaron desde Oriente siguiendo una estrella. Estos fueron los magos. En este video de Teologizando analizaremos cómo se construyó la tradición alrededor de estos magos. Específicamente en el relato de Mateo se nos cuenta cómo unos magos de Oriente llegaron hasta Jerusalén en busca del rey de los judíos que acababa de nacer. Los magos sabían que un niño había nacido, pero no sabían en dónde buscarlo. Por eso preguntaron públicamente por este nuevo rey que había nacido. Pronto descubrirían que este nuevo rey no estaba en un palacio. La misma estrella que los había llevado hasta Judea los dirigió a que pudieran encontrar al niño. Los magos trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Luego ellos regresaron a su tierra por un camino diferente del que habían tomado para llegar hasta donde estaban, según se le había advertido en un sueño. Pero hay una larga cadena de tradición que formó la imagen que hoy tenemos de los magos de Oriente. Y mucha de esta tradición es extrabíblica, pero es la que enriquece este relato, que al final termina siendo bastante tradicional en lugar de fiel y solamente exclusivo a lo que dice la Escritura. Teniendo en cuenta que la iglesia primitiva, cuando comenzó a desarrollarse a finales del siglo I, era mayormente gentil, es comprensible que estos gentiles, o sea, los magos que fueron a ver al niño, fueran vistos con mucha importancia. Estos hombres, los magos, para los que el texto bíblico no arroja mucha información, comenzaron a ser objeto de una gran leyenda que se fue desarrollando muy temprano en la cristiandad. La primera idea que viene de la tradición fue la procedencia de los magos. Clemente de Roma, en su epístola a los Corintios, en el capítulo 25, habla sobre un ave que él creía que venía de Oriente, de un ave, que es el ave fénix. Clemente asocia en este capítulo al Oriente con Arabia. Él también indica que el fénix, antes de resurgir de las cenizas, creaba un nido, y miren de qué era el nido: incienso y mirra. Y el ave entraba a ese nido a morir. Luego, cuando resurgía el ave desde las cenizas de su predecesor, llevaba esos huesos hasta Egipto. Así que también llevaba el incienso y la mirra hacia Egipto. Y este detalle, en el libro de Clemente, comienza a crear parte de la identidad de los magos. Como traían incienso y mirra y venían de Arabia, pues entonces los magos también habían salido de Arabia. Un poco después, para tratar de quitar la mala reputación que tenían los magos en general, gracias a Simón el Mago, Ignacio de Antioquía cuenta que el hecho de que estos magos siguieron la estrella mostraba un presagio de la caída próxima del reino de las tinieblas. Fíjense, apocalíptica. Esa es la luz que alumbraba inclusive a unos magos paganos. Luego, con Ireneo de Lyon, apareció la alegoría de los regalos que ha llegado hasta nuestros días. El oro, porque él sería rey eterno; la mirra, como especia para su muerte; y el incienso, porque él era Dios. Finalmente, con Tertuliano nació la idea de que los magos eran en realidad reyes del este. Él también asoció la idea del nido del fénix con los regalos que había recibido Jesús, basándose en las epístolas de Clemente de Roma, por supuesto. Pero un Clemente diferente, Clemente de Alejandría, no estaba de acuerdo con que los magos venían de Arabia. Él pensaba que eran sacerdotes o astrólogos persas practicantes del zoroastrismo. Clemente también citó una supuesta tradición del apóstol Pablo, que dijo, supuestamente Pablo había dicho, que había un antiguo libro persa y que en ese libro antiguo el mismo Zoroastro había profetizado el nacimiento del Mesías, o sea, el nacimiento de Jesús. Orígenes, utilizando su legendario método alegórico, interpretó que los 3 hombres que aparecen en Génesis 26:26, entiéndase Abimelech, Asusat y Filoc, representaban a los 3 magos.
la iglesia había visto en Isaac, el hijo de Abraham, un arquetipo de Cristo. Entonces fue conveniente ver que estos 3 hombres eran un arquetipo de los magos, porque reconocieron que Dios estaba con él, o sea, que Dios estaba con Isaac. De ahí viene la tradición de que los magos eran ¿cuántos? Eran 3. En el siglo IV, los magos adquirieron estatus de embajadores o de políticos que alegóricamente representaban al mundo gentil. En este siglo también se añadieron ángeles junto a la estrella. Para el siglo VI, la iglesia de Siria comenzó su tradición de que los magos eran 12 y que habían sido difundidores del mensaje del evangelio, aunque antes de difundir el evangelio habían sido bautizados por el apóstol Tomás. Por otro lado, pero en Occidente, aparece la primera mención de los nombres: Melchor, Gaspar y Vitizarea, que se leía como Baltasar. Melchor pareciera venir de Melec, que significa rey. Baltasar parece que venía de Beltasar, que era uno de los jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Y finalmente Gaspar parece que viene de un rey indio llamado Godafat, que aparece en el apócrifo de Hechos de Tomás. Por último, y en otra tradición, en el siglo IV, los magos pasaron a representar todas las regiones de aquella época en la tierra, lo conocido, que era Asia, África, Europa. Esta se deriva de la idea de Agustín de que los magos representaban a todas las naciones de la tierra. Interesantemente, esta tradición contradice el texto bíblico, que dice que los magos venían de Oriente específicamente. Como hemos visto, la tradición de los magos se desarrolló con el pasar de los siglos, aunque comenzó su desarrollo muy temprano en la era cristiana. Para nosotros hoy en día es importante que tanto judíos, como en el caso de los pastores, como gentiles, en el caso de los magos, celebraron que el Mesías había nacido. Al igual que los pastores y los magos celebraron que Jesús se había encarnado, que Jesús había venido a traerle luz al mundo. Por eso hoy en día nosotros también celebramos y agradecemos a Dios por haber enviado a Jesucristo para traernos la oportunidad de ser salvos.